Pasemos ahora a ver qué ocurre cuando estemos trabajando con procesos que no son estacionarios, pero que la fuente de no estacionalidad no es estacionalidad en tendencia, sino estacionalidad en diferencia. Que para que nosotros convirtamos estacionaria la serie, necesitamos sacar la primera diferencia a esa misma serie, o tenemos lo que llamamos una raíz unitaria. Entonces, lo que vamos a discutir ahora es qué ocurre cuando estamos trabajando con procesos en los cuales tenemos raíces unitarias. ¿Ok? Y voy a partir con el caso más simple de todos, en el caso en el que ni siquiera tengo una serie que es estacionaria, que esta serie no va a ser estacionaria, va a tener una raíz unitaria, pero esta serie va a ser un random walk puro, no va a ser un random walk con tendencia, no va a ser un random walk con drift, no va a ser un random walk con sendero, con deriva, sino va a ser simplemente un random walk puro. Entonces, vamos a asumir que trabajamos con la serie YT es igual a phi veces YT menos 1 más u sub t, pero en este caso particular, el phi es exactamente igual a 1. ¿Ok? Y como el phi es exactamente igual a 1, entonces sabemos que esta serie tiene una raíz unitaria, o el eigenvalue este va a ser igual a 1, el eigenvalue de la matriz F va a ser igual a 1, y por lo tanto el proceso no va a ser debidamente estacionario. ¿Sí? Otra cosa que voy a hacer, simplemente voy a asumir que la condición inicial, el y sub 0 es igual a 0. Esta condición es una condición que la estoy usando solamente para que la aritmética y la matemática sea bastante más simple de poder desarrollar. Si es que si es que levantásemos este supuesto, toda la teoría que vamos a desarrollar va a ser válida, va a depender de esta condición inicial distinta, pero nada va a afectar en el fondo lo que vamos a derivar. ¿Ok? Por lo tanto, entonces, si es que y sub t fuese el y del periodo anterior más u sub t, se puede demostrar entonces que el y en cualquier periodo va a ser igual al y inicial más la secuencia de shocks que ocurren entre el periodo siguiente al inicial y el periodo para el cual estoy haciendo la evaluación. ¿Sí? Recuerden que esto mismo ocurría cuando el phi era menor que 1, pero acá esto estaba asociado a un phi elevado a la i, ¿no es cierto? Acá lo que ocurre es que como el phi es igual a 1, entonces esto va a ser simplemente la suma de todos los shocks. Y esto ya lo hemos visto antes, ¿no es cierto? Acá cuando el phi era igual a 1, la importancia relativa de cualquier shock es exactamente igual, no importa cuándo ocurrió. Si el shock pudo haber ocurrido en el siglo XIV o el shock pudo haber ocurrido ayer, los shocks van a tener igual importancia. ¿Por qué? Porque los shocks transitorios acá tienen efectos permanentes cuando el phi es igual a 1. ¿Sí? Por lo tanto, entonces, voy a hacer un supuesto adicional acá. Y el supuesto adicional que voy a hacer, que no he necesitado hacerlo para el caso de estacionalidad en tendencia, y acá lo estoy haciendo simplemente para tratar de derivar las cosas analíticamente. Después vamos a levantar este supuesto sin ninguna consecuencia real muy importante. Acá simplemente para hacer la aritmética y para hacer la estadística más simple, voy a asumir que los U sub t son normales, con esperanza cero y varianza sigma cuadrado. Podríamos levantar el supuesto de normalidad, pero otra vez quiero hacerlo simplemente para encontrar una distribución exacta analíticamente. Y después voy a mostrarles cómo generalizamos esto para cualquier caso en el que los U sub t no necesariamente sean normales. ¿Ok? Bien. Entonces, suponiendo que los U son normales y tienen varianza cero o tienen varianza sigma cuadrado, entonces, dado que y sub t para cualquier periodo t es la condición inicial más todos los shocks que ocurrieron entre el periodo 0, entre el periodo 1 y el periodo t, y como estoy asumiendo que el y sub 0 es igual a 0, entonces estoy asumiendo que esta parte es 0, se me va, entonces estoy asumiendo que simplemente que el y sub t es igual a la suma de todos los shocks que ocurrieron entre el periodo 1 y el periodo t. ¿Qué distribución tiene y sub t? Vamos a tener la misma distribución que tienen los u sub t, o la suma de los u sub t. Dado que estoy sumando distribuciones que son normales, entonces y sub t también va a ser normal. ¿Qué esperanza debería tener y sub t? Bueno, debe tener la esperanza que, dado que esto es 0, debe tener la esperanza de la suma de las esperanzas de los u sub t. Pero como estoy asumiendo que cada u sub t tiene esperanza igual a 0, los y sub t deberían también tener esperanza igual a 0. ¿Y qué varianza tiene y sub t? Bueno, y sub t debería tener la varianza que tiene la varianza de la suma de los sub t. Pero como estoy asumiendo que los sub t son ortogonales uno del otro, la varianza de la suma va a ser igual a la suma de las varianzas. Entonces, ¿cuál es la varianza de cada uno de los u sub t? La varianza de los sub t es simplemente sigma cuadrado. ¿Cuántos u sub t estoy sumando? Estoy sumando t chiquitos sub t. Por lo tanto, entonces, y sub t tiene una distribución normal con esperanza 0 y varianza sigma cuadrado por t. Entonces, como ven acá, nuestro y sub t tiene una esperanza, perdón, nuestro y sub t tiene esperanza 0, pero la varianza y sub t va creciendo a medida que nos vamos alejando de la condición inicial.
¿Por qué? Porque, como hemos dicho antes, como todo shock transitorio tiene efecto permanente, lo que debiese ocurrir es que en el periodo, a medida que nos vamos alejando de la condición inicial, estamos menos seguros de dónde estamos. Y en el fondo, esta varianza va a diverger cuando t va a infinito, ¿no es cierto? Ok. ¿Qué ocurría si es que yo estimo este parámetro de acá utilizando el S? Cuando yo haga el estimador OLS, voy a tener el X transpuesta X inversa, X transpuesta U, ¿no es cierto? Si yo en lugar de U, en lugar del U, reemplazo el proceso que genera los datos de Y, voy a obtener simplemente que el phi gorro menos el verdadero phi, ¿sí? Es igual a X transpuesta X inversa, X transpuesta U. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que han hecho típicamente en su curso de econometría 1, ¿no es cierto? Y lo que hemos hecho también ahora cuando hemos mostrado la distribución asintótica del proceso autorresivo de primer orden. Pero ahora lo que va a ocurrir es que, a diferencia del caso que hemos discutido en el caso de un proceso de vibrante estacionario, es que el verdadero valor de phi no es cualquier cosa, sino que es un valor que es exactamente igual a 1. ¿Por qué? Porque estamos asumiendo que hay una raíz unitaria en este proceso. Entonces el phi no es un número distinto a 1, sino que el phi es exactamente igual a 1. ¿Qué va a ocurrir entonces en este caso? Lo que tenemos entonces es que en este caso, dado que tenemos un escalar, ¿no es cierto?, con phi gorro, esto va a ser lo mismo que simplemente la sumatoria de los x transpuesta u dividido la sumatoria de los x al cuadrado, ¿sí? Pero los x son simplemente el rezago de la variable dependiente, por lo tanto nosotros tenemos la sumatoria de los y_t-1 por u sub t dividido la sumatoria de los y_t-1 al cuadrado, ¿sí? Lo que voy a hacer entonces ahora es premultiplicar numerador y denominador por sigma al cuadrado y premultiplicar por 1 sobre t numerador y denominador para tratar de estabilizar esto. Y voy a llamar a esta expresión de acá el numerador y voy a llamar a esta expresión de acá el denominador. ¿Okay? Lo que voy a tratar de hacer es mostrarles que cuando tenemos que phi vale exactamente igual a 1, la distribución asintótica de esto va a ser algo que no habíamos visto nunca antes. De hecho, va a ser completamente distinto a todo lo que hemos conocido, lo que hemos visto hasta ahora. Y de hecho, la teoría asintótica que vamos a tener que desarrollar para el caso de series de tiempo no estacionarias con raíces unitarias va a ser una teoría asintótica completamente distinta a todo lo que conocíamos antes. Recuerden que para el caso de un proceso estacionario en tendencia, pese a que hay ciertas cosas que la hacen distinto, por ejemplo, que todo el componente asociado a la tendencia no era consistente, sino súper consistente, pero pese a eso, la distribución asintótica seguía siendo una distribución asintótica normal, ¿sí? Y la inferencia seguía haciéndose del mismo modo que habíamos hecho toda la vida, ¿sí? Aunque la hipótesis sea simple o la hipótesis sea conjunta. Lo que ocurre ahora es que si el verdadero valor de phi es 1, la teoría asintótica convencional va a fracasar de un modo que nunca habíamos visto antes. Entonces, ahora es como si estuviésemos viendo por primera vez algo que no conocíamos antes. Estamos viendo una especie nueva, estamos viendo un extraterrestre, lo que fuera. Algo que nunca habíamos visto antes. Entonces, ahora vamos a descubrir esto que nunca habíamos visto antes. Estamos siendo ahora pioneros en este sentido. Estamos encontrando algo que nunca habíamos visto antes y vamos a tratar de hacer sentido lo que estamos encontrando acá. ¿Ok? Voy entonces a tratar de mostrarles por qué esto es completamente distinto a lo que hemos visto antes. ¿Ok? Partamos entonces por tratar de evaluar qué es lo que está ocurriendo con cada una de estas expresiones. ¿Ok? Bien. Entonces, quiero que veamos por un minuto la expresión para y sub t, para cualquier y sub t elevado al cuadrado. ¿Por qué vamos a necesitar eso? Porque voy a tratar de mostrarles cómo puedo asociar algo que tiene que ver con y sub t al cuadrado con el numerador de esta expresión, para mostrarles que efectivamente la distribución asintótica que vamos a discutir va a ser completamente distinta a la que estábamos viendo hasta ahora. ¿Ok? Bien. Veamos entonces cómo es la historia que estamos discutiendo ahora. ¿Ok? Veamos entonces qué ocurre acá. Si yo quisiese evaluar qué es y sub t al cuadrado, ¿por qué quiero hacer esto? ¿Por qué quiero hacer esto? Porque recuerden que lo que quiero es encontrar una expresión para la interacción que tiene y_t-1 con u sub t. Y entonces lo que voy a hacer es voy a desarrollar este binomio, el cuadrado de este binomio, voy a desarrollarlo para encontrar una expresión para esta parte de acá. Eso es lo que estoy tratando de hacer, porque justamente este es el objeto de interés, el y_t-1 por u sub t. En realidad no es eso, sino la sumatoria de estos. ¿Okay? Y entonces, vamos a partir para cualquier y en cualquier periodo al cuadrado, simplemente, dado que el phi es igual a 1, es simplemente igual al y del periodo anterior más u sub t. Esto va a ser simplemente el cuadrado del primero, más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. ¿Sí?
Y por lo tanto, entonces, yo ahora puedo despejar el y t menos 1 al cuadrado. Perdón, el y t menos 1 por u sub t. Si yo despejo esto de acá, esto me va a quedar por el 2 de acá, me va a quedar como un medio de que de esta parte de acá, ¿sí? De esta parte de acá, menos esta parte de acá. ¿Estamos de acuerdo? Y esta parte de acá, obviamente, ¿sí? Entonces, ¿estamos de acuerdo? Esto se queda a este lado, esto queda aquí, esta parte se va al otro lado y esta parte se va al otro lado. Por eso me queda esto con negativo, esto me queda con negativo y el 2 de acá me queda con un medio aquí. ¿Sí? Por lo tanto, entonces, esta expresión de acá, ¿sí? Yo la puedo colocar como esto de aquí. ¿Cómo he llegado a esta conclusión? Cuando yo saque la sumatoria de esto, lo que va a ocurrir es que voy a tener, por ejemplo, en el periodo 4, cuando sume esto en el periodo 4, ¿sí? Entonces, cuando sume el y4u5 más el y5u6, por ejemplo, lo que va a ocurrir es que cuando estoy sumando eso, acá tengo un y4 al cuadrado, perdón, un y5 al cuadrado, y4 menos y4 al cuadrado. Pero en el periodo siguiente voy a tener un y5 que va a estar con signo negativo. Y por lo tanto, entonces, se van a ir eliminando. Y van a quedar eliminados todos los términos excepto dos. El último de los términos, cuando yo esté en el periodo t grandote, no hay un y t grandote en este término que pueda restar, porque esta sumatoria va solo hasta t grande. Entonces no llega, esta parte de acá no llega no hay un negativo del y t grande. Por lo tanto, entonces me queda un y t grande positivo por este lado. ¿Sí? Por otro lado, obviamente, como estoy partiendo esto desde el periodo 2, no tengo un y sub 0 acá. No tengo un y sub 0 acá. Por lo tanto, entonces, un y sub 0 se me va a quedar por el otro lado, ¿sí? Que no se puede ir con otros valores. Y finalmente, obviamente, me queda esta sumatoria al cuadrado, ¿sí? ¿Todos estamos de acuerdo? Perfecto. ¿Ya? Recuerden ahora que esta parte de acá es igual a 0. Esta parte de acá es igual a 0, ¿por qué? Porque como hemos dicho antes, perdón, como he dicho antes, el y sub 0 es igual a 0, ¿sí? Entonces me queda, esta parte se me va, me queda este primer término y me queda este segundo término. Entonces vamos a explorar los dos términos separadamente. Entonces me queda este primer término, que sería el y t al cuadrado, dividido por esta expresión de acá, y recuerden que les debía un medio de aquí. ¿Sí? Acá está el 1 medio, t, ta. ¿Ok? El 1 medio sigue acá. Y lo que voy a hacer entonces es que acá tengo el y t al cuadrado, pero el y t al cuadrado es lo mismo que colocar el y t y después elevarlo al cuadrado. Y esto t por sigma cuadrado es lo mismo que colocarlo por sigma y por la raíz de t y elevar después al cuadrado. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque el objeto de interés va a ser esta variable de acá. El y t grandote dividido sigma por la raíz de t. ¿Qué hemos dicho respecto a cualquier y? Hemos dicho que cualquier y, como era cuando phi era igual a 1, podía ser, si los u sub t eran normales, era simplemente una normal con esperanza 0 y varianza sigma cuadrado por t, ¿sí? Por lo tanto, el y grandote de acá también va a tener una distribución normal con esperanza 0 y la varianza va a ser sigma cuadrado por t grandota, ¿sí? Por t grande. Vean que sigma cuadrado por t grande es simplemente el cuadrado de lo que está en el denominador de acá, que es sigma por la raíz de t. Por lo tanto, entonces, cuando yo divida y t grandota por esto, es lo mismo que agarrar y esto dividirlo por sigma raíz de t. Al dividir esto por sigma raíz de t, esta expresión de acá va a ser una normal con esperanza 0 y varianza 1. ¿Sí? Por lo tanto, entonces, esto de acá es simplemente lo mismo que decir una normal con esperanza 0 y varianza 1. ¿Estamos de acuerdo? Dejemos en suspenso por ahora esto. Queremos esto que simplemente lo que está en el corchete es una normal con esperanza 0 y varianza 1. ¿Sí? Vayamos al segundo término de acá. El segundo término de acá era la sumatoria de los t u sub t al cuadrado dividido t. Esta cosa de acá, dado que los u sub t son normales con esperanza 0 y varianza sigma cuadrado y son IID, entonces esta parte de acá converge a sigma cuadrado. Sigma cuadrado, esta parte converge a sigma cuadrado, se va con esto y por lo tanto me queda simplemente un medio. Factorizo el 1 medio de acá con el 1 medio de acá. Entonces, por el lado de esta parte de acá, de este último término,
me queda un menos 1, porque acá me quedaba menos un medio, ¿sí? Y por esta parte acá hemos dicho que esto era una normal con esperanza 0 y varianza 1. ¿Qué ocurre cuando hay una normal con esperanza 0 y varianza 1? La elevo al cuadrado. ¿Qué es una normal estándar elevada al cuadrado? ¿A qué converge eso? ¿Qué distribución tiene una normal estándar 0, 1 elevada al cuadrado? Una normal 0, 1 elevada al cuadrado es simplemente una chi cuadrado con un grado de libertad. Y por lo tanto, entonces, lo que estamos mostrando acá es que esta parte de acá, el numerador, ¿sí? Parecería que converge a una cosa que es bastante curiosa. No converge a una distribución normal, sino que converge a una distribución que es la diferencia, que es un medio de la diferencia de una chi cuadrado con un grado de libertad y un 1 metido acá. Y por lo tanto, entonces, cosas bastante curiosas están ocurriendo en este caso, ¿no es cierto? Para el denominador, lo que vamos a tener que hacer para demostrar convergencia de esta parte del denominador es que vamos a tener que dividirla por, no nos va a bastar dividir esto por t para encontrar una distribución que nos sirva, sino que vamos a tener que dividir esto por t al cuadrado. ¿Sí? Vamos a tener que dividirlo por t al cuadrado para encontrar una distribución que nos demuestre una distribución no degenerada. Por lo tanto, entonces, un punto importante de tomar en cuenta acá es que esta expresión, como está, el numerador converge en distribución a algo muy extraño que no hemos visto antes. El denominador diverge, y como el denominador diverge, numerador sobre denominador converge en probabilidad y en distribución a 0. Eso quiere decir entonces que el estimador de acá es consistente. Pero vamos a demostrar, como vamos a demostrar en un minuto más, que no solo es consistente, sino que el estimador es súper consistente. Eso quiere decir que necesitamos multiplicarlo por algo que no va a ser t a la 1 medio. T a la 1 medio no nos va a bastar para encontrar una distribución no degenerada para esto. Primera cosa. Recuerden que cuando el phi, el verdadero phi, estaba entre 0 y 1 en valor absoluto, hemos demostrado que multiplicar esto por t a la 1 medio, por raíz t, era suficiente para encontrar normalidad asintótica. Lo que estamos diciendo ahora es que cuando el verdadero valor de phi no es algo distinto a 1, sino que es exactamente igual a 1, o sea, que tenemos una raíz unitaria, lo que va a ocurrir es que, en primer lugar, esto va a ser efectivamente consistente, el estimador de phi va a converger a 1, pero no solo eso, sino que va a converger a 1 a una velocidad mayor que t a la 1 medio. También va a ser súper consistente. Vamos a demostrar que no vamos a, para que esto converja a una distribución no degenerada, vamos a tener que multiplicarlo no por raíz t, sino multiplicarlo por t. Por lo tanto, entonces, el estimador este va a converger al cuadrado de velocidad de lo que convergería si es que el verdadero valor de phi fuese menor que 1 en valor absoluto. Si fuese cualquier valor menor que 1 en valor absoluto, la teoría asintótica correcta es multiplicar esto por raíz t y esto va a converger en distribución a una normal. Pero si es que el verdadero valor de phi es igual a 1, la distribución asintótica correcta no es multiplicarla por raíz t, sino multiplicarla por t, y esto va a converger en distribución a una cosa bastante rara porque como hemos visto acá, empiezan a aparecer una distribución que va a ser asimétrica, una distribución que va a ser no gaussiana, no va a ser una distribución normal. De hecho, a esta distribución le vamos a poner un nombre particular, y esta distribución va a ser la que vamos a llamar la distribución Dickey-Fuller. Como demostramos entonces, un proceso que tenía una raíz unitaria, el tipo en el que teníamos un proceso tan simple como un proceso autorregresivo de primer orden en el cual teníamos un random puro, cuando el coeficiente asociado al primer rezago es exactamente igual a 1, cualquier cosa distinta de 1 en valor absoluto, obviamente menor que 1 en valor absoluto, va a ser tal que la distribución asintótica de esto siga siendo exactamente igual a la que teníamos toda la vida, pero cuando acabamos con un proceso en el cual tenemos una raíz unitaria, la teoría asintótica que conocíamos convencionalmente dejó de ser operativa. Y como vemos acá, la distribución no solo dejó de ser operativa, sino que adopta una forma completamente distinta a la que hemos visto hasta ahora, y de hecho vamos a necesitar una teoría asintótica distinta, desarrollar una teoría asintótica distinta para poder encontrar la manera correcta de evaluar una hipótesis cuando, por ejemplo, queremos testear esta hipótesis en particular. Para poder desarrollar esta teoría asintótica, lo que vamos a hacer es justamente utilizar un concepto que se llama las Brownian motions, o también se llama los procesos de Wiener, y lo que voy a hacer es justamente mostrarles cómo podemos utilizar las Brownian motions o procesos de Wiener para poder aplicar la teoría
asintótica que vamos a necesitar en este caso en particular, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer es justamente mostrar qué son y para qué funcionan, de qué sirven estas Brownian motions, y vamos a mostrar que aplicando las Brownian motions en este caso en particular, vamos a poder, en definitiva, realizar la teoría asintótica, desarrollar la teoría asintótica para el caso en que tenemos una raíz unitaria. Voy a partir entonces con exactamente la misma cosa con la que partimos antes. Asumamos que el y sub t es simplemente un random walk puro, donde el u sub t asumamos que es una normal, con esperanza 0, y varianza, en lugar de que la varianza sea sigma cuadrado, asumamos que la varianza es 1. Entonces tenemos que los u sub t son normales estándar. ¿Por qué estoy haciendo eso? Esto simplemente para desarrollar lo que vamos a llamar el proceso de Wiener o la Brownian motion estándar, y lo que voy a hacer es simplemente, estándar quiere decir justamente porque estamos estandarizando para que la varianza sea igual a 1, para hacer otra vez que la aritmética, la matemática y todo sea bastante más simple acá. Otra vez vamos a asumir que la condición inicial es y sub 0 igual a 0, y por lo tanto entonces en cualquier periodo t, el y va a ser igual a la suma de todos los shocks que he enfrentado entre el periodo 1 y el periodo t, y por lo tanto, dado que cada uno de los u sub t es normal con esperanza 0 y varianza 1, el y sub t para cualquier periodo t en particular también va a ser una normal, porque va a ser la suma de normales, con esperanza 0, porque va a ser la suma de las esperanzas de cada u sub t, que era igual a 0, y con varianza igual a t. ¿Por qué? Porque era t veces la varianza de cada uno de los u sub t, y hemos dicho que los u sub t ahora tienen varianza 1, por lo tanto, la varianza de y sub t va a ser simplemente igual a t. ¿Qué ocurriría si, por ejemplo, yo quiero ver qué ha ocurrido entre el periodo t y el periodo s, asumiendo que s es mayor que t? Entonces, por ejemplo, quiero ver qué ha pasado entre el periodo 8 y el periodo 4. Bueno, lo que ha ocurrido entre el periodo 8 y el periodo 4 es simplemente que, dado que partiendo el periodo 0, ¿no es cierto? Partiendo el periodo 0, lo que ha ocurrido hasta el periodo 4 son simplemente todos los shocks en el periodo 1, 2, 3 y 4. Lo que ha ocurrido en el periodo 8 son los shocks desde el periodo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por lo tanto, cuando yo reste y8 menos y4, me van a quedar solamente los shocks que quedan desde el periodo 5 hasta el periodo 8. Y por lo tanto, entonces, la diferencia entre y sub s menos y sub t para s mayor que t va a ser simplemente la suma de todos los shocks que hay entre el periodo t más 1 y el periodo s. Y por lo tanto, entonces, dado que cada uno de los y es una normal, con esperanza 0 y varianza t, entonces la diferencia entre y sub t, y sub s e y sub t va a ser simplemente también una normal, con esperanza 0, y la varianza s menos t, que son justamente todos los shocks que han ocurrido entre el periodo t y el periodo s. ¿Sí? Hasta ahí estamos todos de acuerdo, ¿no es cierto? Por ahora lo que hemos hecho entonces es asumir que la diferencia entre lo que ocurrió el periodo t-1 y el periodo t se debe simplemente a un shock en el periodo t, que lo hemos llamado el u sub t. Pero obviamente esto ocurre simplemente porque nosotros hemos observado y en esta frecuencia, ¿no es cierto? En la frecuencia de un periodo a la vez, digamos, un trimestre a la vez o un año a la vez. Entonces tenemos el año 1980, el año 1979 y el shock de 1980. Pero podríamos, simplemente háganme, imagínense esto, que lo que ha ocurrido en el periodo, entre el periodo 1980 y el periodo 1979, que hemos dicho que es el shock que ha ocurrido en el periodo T, pudiésemos descomponerlo entre lo que ocurrió en el segundo semestre de 1980 y el primer semestre de 1980. Entonces, obviamente no observamos lo que ocurrió en el primer semestre, ¿sí? Solo tenemos datos anuales, entonces tenemos el dato de fin de año, pero si tuviésemos el dato de junio, digamos, nosotros podríamos tener que lo que ha ocurrido entre 1980 y 1979 es lo que ocurrió, la diferencia entre lo que ocurrió en la última parte del año versus la primera parte del año. Y podríamos asumir que el shock de 1980, el shock anual de 1980, en realidad es el resultado de dos shocks independientes, uno del primer semestre y otro del segundo semestre. Y que el shock del primer semestre tenía esperanza 0 y varianza 1/2, y el shock del segundo semestre también tenía esperanza 0 y varianza 1/2. Por lo tanto, entonces, la suma de estos shocks que hacen el shock U sub t es simplemente la suma de dos normales. Entonces, una normal más una normal le va a dar una normal. La suma normal es con qué esperanza? La esperanza del primero, que es 0, más la esperanza del segundo, que también es 0. La varianza va a ser la varianza del primero más la varianza del segundo, más 2 veces la covarianza del primero y segundo, pero si el shock del primer semestre y el shock del segundo semestre son ortogonales uno del otro, entonces va a ser 1/2 más 1/2, que es justamente el 1 de acá. Por tanto, entonces, acá simplemente estoy diciendo, asumamos que lo que ocurrió entre
el periodo que observamos en el periodo T y el periodo anterior, pudiese ser el resultado no de un shock del año, sino en realidad de dos shocks ortogonales que ocurrieron uno en cada parte del año. Alguien podría decir, bueno, pero ¿y por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué no estamos tomando, por ejemplo, que el shock del año se debió al shock del primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, cuarto trimestre? Por lo tanto, entonces acá podríamos hacer que el U sub t sea el resultado de el E sub 1 más E sub 2 más E sub 3 más E sub 4. Cada uno de estos es con varianza un cuarto. ¿Sí? Y alguien podría decir, bueno, es que en realidad lo que ha ocurrido entre 1980 y 1979 en realidad es el resultado del shock de enero, febrero, marzo, abril, y por lo tanto tenemos acá 12 shocks, cada uno con varianza un doceavo, y eso va a ser equivalente a lo que tendríamos con un solo shock con varianza 1. Alguien podría decirnos, pero ¿por qué estamos viendo los shocks mensuales? ¿Por qué no vemos los shocks semanales? Bueno, ¿cuántas semanas tenemos en el año? En principio, por lo menos, haciendo números redondos, digamos 52 semanas, entonces tenemos el shock de la semana 1, de la 2, de la 3, de la 4, etc. Cada shock ortogonal uno con el otro, con varianza un 52avo. Alguien podría decirnos, pero muchachos, ¿por qué perdemos el tiempo con shocks de semana? ¿Por qué no lo vemos con shocks diarios? Entonces tenemos el shock del primer día, segundo día, tercero, etc. 365 días si no es un año bisiesto, y por lo tanto tenemos 1 sobre 365 en la varianza de cada shock. Alguien podría decir, bueno, ¿por qué estamos con shocks en los días? ¿Quién dice que los shocks vienen día por día? Los shocks en realidad pueden venir hora por hora. Entonces tendríamos una hora, y después podríamos tener minutos, después podríamos tener segundos, después milésima de segundo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hacemos que lo que ocurrió entre el periodo T y el periodo T-1 que observamos sea el resultado de shocks en los cuales hacemos que sea una secuencia infinita de shocks, cada uno con varianza 1 sobre n, cuando n tienda a infinito, entonces vamos a hacer que este proceso que hemos evaluado antes, esto de acá, va a converger a lo que vamos a llamar una Brownian motion estándar. Y se llama Brownian motion justamente porque es simplemente el límite en el que estamos haciendo que esto sea el resultado de la suma infinita de shocks, cada uno con varianza 1 sobre n, ¿no es cierto? Cada uno convergiendo a 1, cada uno de 1 sobre n, cuando n tiende a infinito, entonces estamos haciendo que en el fondo, ¿qué estamos diciendo esto? Estamos llevando esto, que estaba expresado como una diferencia en tiempo discreto, lo estamos llevando a como si fuese el resultado de una secuencia de shocks en tiempo continuo, en lugar de que sean en tiempo discreto. Esto de acá es simplemente llevar a tiempo continuo algo que estaba expresado en tiempo discreto. ¿Ok? Y por lo tanto, entonces, lo que estamos diciendo es que acá podríamos expresar esta diferencia que tenemos acá como esta suma cuando n tiende a infinito, y por lo tanto hay ciertas propiedades que obviamente tienen que cumplirse. La primera de ellas es que si es que evaluamos w en w, perdón, el w sub t, entonces sería hasta el periodo t, entre comillas, ¿no es cierto? Y por lo tanto, entonces, esto lo podríamos hacer, por ejemplo, para cuando t y t-1 coinciden, y por lo tanto esto sería el w sub 0, y entonces sería la suma entre hoy día y hoy día, es decir, cuando no pasa ningún shock, y cuando no pasa ningún shock, obviamente nuestra Brownian motion es simplemente igual a 0, pero la podemos hacer para diferencias de Brownian motions para cualquier periodo. Entonces, por ejemplo, lo hacemos para el W en S igual a 8 y S igual a 7. La diferencia entre esas dos van a ser simplemente una normal con esperanza 0 y varianza S menos T, porque hemos dicho que el W sub T es simplemente una manera elegante, entre comillas, de expresar una Brownian, una normal, ¿no es cierto? Y por lo tanto, entonces, esto lo podemos definir para S, donde S son números enteros, o lo podemos definir para S, donde S son fracciones, o son cualquier tipo de número, ¿no es cierto? Y sabemos que esto lo podemos expresar para cualquier cosa, esto lo podemos expresar para, yo qué sé, a la hora, a las 10 de la mañana, menos lo que pasó a las 9 de la mañana, o a las 10 de la mañana de tal día, menos a las 4 de la tarde de tal otro día. Y esta manera de expresar esta expresión en términos de Brownian motions nos da la idea de que este es el resultado de una secuencia infinita de shocks que ocurrieron entre el periodo S y el periodo T. Y la siguiente cosa, obviamente, es que esta Brownian motion va a ser simplemente continua en T con probabilidad 1. No va a haber ninguna discontinuidad metida acá. No va a haber un shock, no va a haber un periodo en el que no hay nada, no va a haber un episodio en el que no hay nada. Tenemos una secuencia continua de shocks y podemos evaluarla para cualquier periodo en particular. ¿Ok? Una cosa que hemos hecho entonces ahora es que hemos expresado esta Brownian motion, la hemos expresado como una función que va a converger a normal con esperanza 0 y varianza t, en este caso, ¿no es cierto? Si es que tenemos w sub t, es simplemente
lo mismo que decir una normal 0t. ¿Sí? Y por lo tanto, por ejemplo, esto de acá es simplemente wt. Esto que acabo de expresar. Este es un proceso browniano que puede expresarse como W sub t. En lugar de decir esta es una normal con esperanza cero y varianza t, digo que este es un proceso browniano estándar, WT. ¿Ya? Y obviamente recuerden que este t, cuando la variable es continua, la indexación va en paréntesis, ¿no es cierto? Cuando la variable está en tiempo discreto, generalmente utilizamos el subíndice, cuando está en tiempo continuo, la expresamos en paréntesis. ¿Ya? Una cosa que vamos a hacer ahora es que vamos a focalizar nuestra atención al caso en el que vamos a restringir el t para que el t esté entre 0 y 1. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo entre 0 y 1? Si acá lo que estamos haciendo es, por ejemplo, 1990, 91, 92, 93, 94. Lo que voy a hacer ahora es que simplemente voy a generalizar esta Brownian motion para hacer que el Brownian motion esté entre t entre 0 y 1, porque lo que voy a hacer es que voy a tomar este t en función de dividirlo entre el t de la muestra, el t grande de la muestra. Entonces lo que voy a hacer es simplemente cuando tengo nada de muestra hasta cuando tengo el 100% de la muestra. Y después lo que voy a hacer es que voy a evaluar esto cuando el tamaño de la muestra se va a infinito, pero lo voy a expresar en función de la fracción de la muestra con la que estoy trabajando. ¿Ok? Y esto lo vamos a ver que tiene una interpretación intuitiva en unos minutos más. Una gracia que tiene la Brownian Motion estándar es que yo puedo generar otras Brownian Motions en función de la primera. Por ejemplo, si es que yo quiero una Brownian Motion que tenga una varianza sigma cuadrado en lugar de tener una varianza 1, lo que hago es simplemente multiplico mi Brownian Motion estándar por mi escalar sigma y genero una nueva Brownian Motion, y esta Brownian Motion ya no va a ser una Brownian Motion estándar, sino va a ser una Brownian Motion con varianza sigma cuadrado. ¿Por qué? Porque recuerden que este W sub t era lo mismo que decir una normal con esperanza cero y varianza t, y entonces al multiplicar esto por un escalar sigma, lo que hago simplemente es que esto va a seguir siendo una normal con esperanza cero y la varianza va a ser sigma cuadrado por t. ¿Qué otra cosa podría ser? Bueno, cosas bastante interesantes y sofisticadas. Por ejemplo, yo sé que una normal 0,1 elevada al cuadrado converge a una chi cuadrado con un grado de libertad, ¿no es cierto? Por lo tanto, entonces, si yo agarro una Brownian motion que tiene una varianza t, ¿sí? Multiplico eso por t de acá, entonces lo mismo que agarrar t a la raíz t, raíz t de w sub t elevada al cuadrado, donde esta es una Brownian motion estándar, ¿no es cierto? ¿Sí? Esta era una normal, perdón, no, w sub t al cuadrado es lo mismo que t por una normal 0,1 elevado al cuadrado, ¿sí? O, perdón, raíz t, ¿sí? Y por lo tanto esto va a ser simplemente lo mismo que t veces una normal 0,1 al cuadrado, ¿sí? ¿Sí? Y eso obviamente es una chi cuadrado con un grado de libertad, o también es un w sub 1 al cuadrado, ¿sí? Porque w1 es simplemente una normal 0,1 al cuadrado, es una chi cuadrado con un grado de libertad. Entonces, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy haciendo estas cosas de acá? Porque una cosa que va a aparecer, recuerden que ya hemos visto una intuición, una motivación de por qué estamos viendo esto, es que ya hemos discutido antes que cuando teníamos una distribución en el que el verdadero vector de parámetros era con phi igual a 1, lo que ocurría es que nuestro numerador iba a depender de cosas no estándar y en particular iba a aparecer una chi cuadrado. Entonces lo que quiero hacer ahora es mostrarles una manera de poder representar una chi cuadrado, en este caso, como una función de una Brownian motion. Y por lo tanto, todo lo vamos a hacer para derivar la distribución asintótica. En este caso, vamos a utilizar Brownian motions. ¿Ok? ¿Estamos? Bien. Una cosa que habíamos hecho antes, entonces, es mostrar, por ejemplo, el teorema central del límite 1 que ustedes vieron en su curso de econometría. Si es que tienen que una serie es IID con esperanza cero y varianza sigma cuadrado, ustedes han definido el promedio de estas U sub t's, ¿no es cierto? El promedio de estos sub t's, y han estandarizado esto. De hecho, hemos utilizado este resultado para derivar la teoría asintótica del estimador de Alfagorro en el caso de un proceso de límite estacionario. Por lo tanto, esto es simplemente una aplicación directa del teorema central del límite, ¿sí? Pero el teorema central del límite, esto es lo representado de este modo, ¿no es cierto? Esta es la manera en que han utilizado el teorema central del límite 1.
Si u sub t son IID con esperanza 0 y varianza sigma cuadrado, entonces raíz t del promedio de los sub t converge en distribución normal con esperanza 0 y varianza sigma cuadrado. O tal vez lo han visto como el U gorrito, el promedio, ¿no es cierto? Tal vez lo han visto así, el U gorro sub t menos 0 dividido la raíz cuadrada de la varianza de esto, ¿sí? De la varianza del U gorro t. ¿Sí? Y eso converge en distribución a una normal con esperanza 0 y varianza 1, y eso era fácil demostrar que también es expresable de este otro modo. ¿Ok? Por lo tanto, entonces, esto es lo que hemos hecho antes con teorema central del límite. Lo que voy a hacer ahora es generalizar el teorema central del límite, porque es el que vamos a tener que utilizar para cuando derivemos distribución asintótica con procesos no estacionarios que tienen una raíz unitaria. Y lo que voy a hacer entonces, voy a derivar lo que vamos a llamar el teorema funcional central del límite. Y para derivar el teorema funcional central del límite, lo que voy a hacer simplemente es volver a jugar con esta dimensión del tiempo acá, y la dimensión del tiempo, ¿ok? Y entonces lo que voy a hacer es simplemente lo siguiente. Supongan que este teorema central del límite que hemos derivado, lo hemos derivado para la muestra completa que teníamos. Pero supongan que yo les digo, computen solamente esto mismo de acá, pero para la mitad de la muestra que ustedes tienen. Entonces, en lugar de calcular, digamos que t va hasta 5000, en lugar de sacar el promedio de los 5000 datos, saquen solo el promedio de los primeros 2500 datos. Entonces, toman solamente hasta el dato t medios y sacan el promedio hasta t medios. Entonces, sería el promedio con la primera mitad de la muestra. ¿Sí? Y obviamente esto lo podemos jugar para la segunda mitad de la muestra también, ¿no es cierto? Y ahora, obviamente, lo que estoy diciendo es que para aplicar teoría asintótica, lo que hemos hecho es que hemos asumido que t va a infinito, el tamaño de la muestra va a infinito. Entonces, lo que estoy diciendo es que partan esta muestra infinita en la primera mitad de la muestra y la segunda mitad de la muestra. Y ustedes podrían también, aplicando el mismo teorema central del límite, cuando t va a infinito, agarrar el promedio de la primera mitad de la muestra, escalarlo por la raíz cuadrada de el tamaño de esa muestra, y esto, asintóticamente, cuando t va a infinito, debiese también converger a lo mismo, a una normal 0 sigma cuadrado. ¿Por qué? Porque, obviamente, lo que estoy diciendo acá es que cuando la muestra es infinitamente grande, da lo mismo si tomo la parte infinitamente, la parte, el promedio infinito, la primera mitad, o de la segunda mitad, la teoría asintótica va a ser la misma. ¿De acuerdo? Podríamos entonces hacer este mismo juego, solo que hacerlo para un juego en el cual decidamos arbitrariamente ir cambiando para cuándo hacemos esta evaluación, en lugar de hacerlo para la primera mitad de la muestra. Y para hacer eso, entonces voy a definir este nuevo proceso, que voy a llamarlo el X grande sub TR. Entonces, este sub T quiere decir que depende del tamaño de la muestra T, y el sub R el R quiere decir simplemente la fracción de la muestra que estoy considerando. Entonces, lo que estoy diciendo acá simplemente es agarre y sáqueme 1 sobre T de la suma de todos los shocks que ocurren entre el periodo 1 y el periodo TR estrellita, donde TR estrellita es simplemente la parte entera de T veces R. Entonces, ejemplo de esto. Supongan que R es un medio. Y entonces lo que estoy diciendo acá es simplemente agarren y tomen la suma de la primera mitad de los datos. Si es que R valiese, por ejemplo, 0.9, todo lo que estoy diciendo acá es simplemente agarren y sumen el 90% de los primeros datos. Déjenme afuera el 10% restante. ¿De acuerdo? Entonces, este juego lo estoy haciendo porque voy a tratar de, justamente ahora, volver a tratar de replicar todo lo que hemos discutido en términos de Brownian motions, en los que voy a hacer todo en función de este R ahora, donde este R sería la fracción de la muestra que estoy utilizando. ¿Por qué? Porque voy a aprovechar ahora también el hecho de que hemos visto que cuando el proceso era un proceso con raíz unitaria, cada uno de los Y puede ser expresados como normales con esperanza 0 y varianza t, y esto tenía una manera de asociarse con una Brownian motion. Entonces lo que voy a hacer es justamente aprovechar ese hecho. Entonces, ¿cuál sería la gracia de este hecho? Entonces, lo que estoy haciendo es que ahora he creado esta función, esta x sub t, y esta x sub t va a ser simplemente entonces una step function, una función escalonada que depende de r, donde r es la fracción de la muestra que estoy considerando. Entonces, por ejemplo, me dicen, toma un valor de r tal que con este r tomo un valor que es menor que 1 sobre t. Cuando yo tomo un valor que es estrictamente menor que 1 sobre t, tr estrellita va a ser simplemente un número que va a ser igual a 0. Porque cuando r sea menor que 1 sobre t, t veces el valor de r va a ser, en la parte entera de eso va a ser menor que 1.
Sí, va a ser 0 punto algo. Como es 0 punto algo, entonces me está diciendo no sume nada. Entonces, como me dice no sume nada, el valor de este function es simplemente igual a 0. Pero si es que yo tomo un valor de R que está entre 1 sobre t y 2 sobre t, pero no llega a 2 sobre t, entonces lo que va a ocurrir es que esta expresión de acá me va a decir la parte entera va a ser simplemente igual a 1. ¿Me sigue? Y por lo tanto, entonces usted me dice, agarra y suma, y toma solamente el u sub 1. Y toma el u sub 1 y divídelo por t. Pero el u sub 1 lo podemos expresar simplemente como el y sub 1. Entonces lo que estoy diciendo es que esta función x sub t es exactamente igual a agarrar el primer residuo, el residuo, sí, el primer error del proceso de un proceso con raíz unitaria, de un random walk, ¿no es cierto? Y dividirlo por t. ¿Qué ocurre ahora si es que yo hago que el valor de R sea mayor que o mayor o igual que 2 sobre t, pero que no llegue a 3 sobre t? Entonces esta parte entera me va a dar un valor que va a ser exactamente igual a 2. Como va a ser exactamente igual a 2, entonces es lo mismo que decir suma u sub 1 y u sub 2 y dividirlo por t. Pero cuando yo sumo u sub 1 y u sub 2 y lo divido por t, es lo mismo que agarrar simplemente el valor de y2. ¿Por qué? Porque ya hemos visto antes que el y en cada periodo es simplemente igual a la suma de los u's entre el periodo 1 y ese periodo. Por lo tanto, entonces, vean que esta x sub t es una step function que me entrega la suma de shocks entre el periodo 1 y el periodo para el cual estoy haciendo la evaluación, pero en función de la fracción de la muestra que estoy considerando. Hasta el caso particular en el que, si es que tomo toda la muestra, en el que el R vale 1, la parte entera de esto va a ser simplemente igual a t, al t grande, y por lo tanto entonces esto va a ser simplemente la suma de todos los t's dividido t. Y la suma de todos los t's es simplemente el y en el último periodo. De los u sub t's, perdón. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Para qué estoy haciendo esto? Ustedes se preguntarán. Bueno, buena pregunta. Y la respuesta es que ahora todo esto lo estoy expresando, ya asumo que más o menos le está dando la idea de esto, porque obviamente todo esto va a ser expresado como funciones de Brownian motions, ¿no es cierto? Que justamente era la suma de normales en este caso. Y entonces ahora, lo que yo voy a poder hacer ahora es derivar propiedades de, por ejemplo, esta step function que acabo de derivar, pero multiplicada por la raíz t, por la raíz de t. Entonces esto va a ser lo mismo que, como estoy multiplicando esto por raíz de t, va a ser lo mismo que dividir esto por raíz de t y le estoy debiendo una multiplicada por t, ¿sí? Pero al dividirles una multiplicada por t, esto va a ser lo mismo que hacer esta expresión de acá. Entonces, si ven acá, lo que tengo acá es que estoy multiplicando y dividiendo por la raíz de t veces r, ¿sí? ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Me está siguiendo? ¿Por qué? Porque recuerden que el x sub t estaba dividido por t siempre. Al dividir por t y multiplicar esto por raíz de t, se va a ir uno con el otro y me queda simplemente un raíz de t en el denominador. El raíz de t en el denominador, ahora lo premultiplico, multiplico por el numerador y el denominador por esta raíz de acá y obtengo esta expresión de aquí. Entonces, ahora lo que voy a hacer es evaluar cada uno de estos términos. Veamos el término A, para un valor de r cualquiera, para un valor de r cualquiera. Cuando t va a infinito, para un valor de r cualquiera, ¿a qué va a converger el numerador? Bueno, para un valor de r cualquiera, esta expresión de acá va a converger simplemente a la raíz de r, donde r es otra vez un número entre 0 y 1. ¿Ven? Otra vez, la gracia que hemos hecho antes es que todas estas cosas de acá, hemos dicho que íbamos a tratar de derivar nuestras Brownian motions cuando t está entre 0 y 1, ya que hemos mostrado que era para esto justamente, para decir la fracción de la muestra con la cual estamos trabajando. ¿Sí? Entonces, este término de acá converge a raíz de r. Y este término de acá, por teorema central del límite, que hemos discutido antes, converge a una normal con esperanza cero y varianza sigma cuadrada. Entonces, acá lo que me dice simplemente es, si yo sumo el promedio, por ejemplo, del primer 20% de los datos y lo divido entre la raíz cuadrada del 20% del tamaño de muestra, esto también debiese converger cuando t va a infinito a una normal 0 sigma cuadrada. Por lo tanto, entonces, raíz t de esta expresión de acá va a converger ¿a qué? Y esto es lo que me dice el teorema funcional central del límite, me dice que raíz t de xt rescalando por el sigma, porque recuerden que esta expresión tiene una varianza sigma cuadrado, el u sub t, ¿sí? ¿Sí? Entonces, raíz t de x sub t, como lo hemos expresado, o x, como lo hemos expresado antes, ¿no es cierto? Por sigma,
converge en distribución a una Brownian motion en función de R, es decir, a una normal 0R. ¿Sí? Y este es lo que se llama el teorema funcional central del límite. Porque vean que el caso particular que ustedes han visto en su curso de econometría 1 es el caso en que hemos hecho que R valga exactamente igual a 1. Entonces, en ese caso, lo que han hecho es simplemente esta expresión de acá, con toda la muestra, esto dividido por T, y esto convergía a una normal 0,1, y una normal 0,1 la podemos expresar simplemente como una Brownian motion estándar 1. ¿Sí? Por lo tanto, entonces, esto de acá, que es el teorema central del límite, es un caso particular de esto de acá, que es el teorema funcional central del límite. El teorema funcional central del límite, entonces, funciona para cualquier R entre 0 y 1. ¿Cuál es la gracia de esto además? La gracia de esto además es que, por ejemplo, podríamos hacer evaluaciones de cuando tomamos hasta tanto por ciento la muestra y hasta tanto por ciento la muestra. Y el resultado va a ser que esto va a ser simplemente una Brownian motion que nos va a dar una Brownian motion R sub 2 versus o menos R sub 1, simplemente como el resultado de la diferencia entre estas dos. Entonces, la gracia ahora es que hemos desarrollado una generalización del teorema central del límite y esta generalización del teorema central del límite nos permite utilizar todo lo que hemos visto hasta ahora como una función de Brownian motions estándar. ¿Ok? Y justamente esa va a ser la gracia cuando derivemos ahora la aplicación esta, que es cómo podemos utilizar esto para evaluar raíces unitarias, que es justamente lo que nos estaba preocupando hacer. Bien, lo que voy a intentar hacer ahora es tratar de encontrar maneras de poder derivar la distribución asintótica que hemos visto para la expresión de cuando tenemos una raíz unitaria en nuestro proceso. Queremos tratar de encontrar una manera de poder desarrollar la distribución asintótica en procesos que tienen raíz unitaria. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer ahora es tratar de presentarles expresiones que podemos utilizar para derivar funciones de variables que están denotadas en tiempo discreto en función de Brownian motions o en función de procesos de Wiener. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si es que yo tomase el y rezagado de un periodo y lo divido entre t, y eso también lo multiplico por 1 sobre t, esa expresión me va a quedar como 1 sobre t de yt menos 1. ¿Sí? Si tomo la sumatoria de todos estos datos, voy a quedarme con 1 sobre t cuadrado, la sumatoria de t menos 1. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué quiero hacer esto? Porque recuerden que cuando yo estoy trabajando con el proceso con una raíz unitaria, una cosa que hemos visto es que en primer lugar, el numerador, simplemente dividiéndolo por t, convergía a una distribución que era bastante rara, y el denominador, dividiéndolo simplemente por t, no va a converger. Entonces voy a tener que utilizar alguna expresión que va a depender de una función que va a ser algo distinta a t. Y en este caso vamos a necesitar un t cuadrado metido acá. Por lo tanto, entonces voy a necesitar tener una expresión para algo que tenga que ver con el t cuadrado. Por eso es que estoy tratando de encontrar una expresión para esta expresión de acá, t cuadrado. ¿Ya? Para eso estoy tratando de hacer. Entonces, quiero que veamos un minuto cómo podría expresar esto en función de los xt que hemos visto antes. Recuerden que este xt era una step function, ¿cierto? Y esta step function entonces era simplemente, valía 0 cuando r estaba entre 0 y 1 sobre t, valía hasta y sub 1 cuando estábamos hasta acá, etcétera, 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 hasta este periodo de acá. Por lo tanto, entonces, si yo ahora agarrase y, dado que esta x es una función que depende en tiempo, que es una variable continua, ¿no es cierto?, en r, entonces yo podría agarrar e integrar esto para todos los valores de r entre 0 y 1. Integrando para todos los valores entre 0 y 1 es lo mismo que tomar todas estas expresiones y sumar todo esto. ¿Sí? Y sumando todo esto, entonces, tengo justamente esta expresión de acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Finalmente, ¿qué otra cosa más podría hacer? Bueno, podría hacer muchas otras cosas acá. Por ejemplo, si en lugar de x sub t, defino raíz t de x sub t. Raíz t de x sub t, como hemos visto antes, es simplemente a esta x sub t, yo la multiplico por raíz t. Esto es lo mismo que tener esto, pero en lugar de dividirlo por t, lo divido por la raíz de t. ¿Sí? Y por lo tanto, entonces, yo podría ahora justamente tomar una expresión con t a la menos 3 medios, que sería, en lugar de multiplicar esto por raíz de t, lo multiplico por 1 sobre la raíz de t, y esto me quedaría
con t a la 3 medios. En lugar de t al cuadrado acá, o t a la menos 2, me quedaría t a la menos 3 medios. Y esta simplemente es la misma historia, es la integral de 0 y 1 de esta expresión de acá, es lo mismo que la sumatoria de esta expresión en tiempo continuo. ¿Sí? Y otra vez, como hemos visto antes, raíz t de x sub t, por nuestro teorema central del límite, raíz t de x sub t, convergía en distribución a una normal con esperanza 0 y varianza 1. ¿Sí? ¿Ok? Y por lo tanto, entonces, esta expresión de acá es simplemente una Brownian motion estándar con la varianza escalada del u y la integral entre 0 y 1. ¿Ven? Entonces, esta expresión de acá es simplemente otra manera. Vean qué cosa increíble que hemos mostrado. Cuando yo tengo que cuando y sigue un random walk puro, t a la menos 3 medios de esto de acá es lo mismo que sigma de la integral de 0 a 1 de una Brownian motion estándar. ¿Sí? Si es que vamos a jugar con estos términos nuevamente. Entonces, ¿para qué estoy jugando con estos términos nuevamente? Estoy jugando con estos términos porque recuerden que una cosa que quiero hacer es tratar de derivar la distribución asintótica del test de raíz unitaria, y en este caso voy a tratar de mostrarles cómo se asocia esto con las Brownian motions. Entonces, vamos a partir nuevamente con esta expresión de acá. Veamos esta expresión de acá, t a la menos 3 medios de la sumatoria de y menos 1. Esto va a ser simplemente t a la menos 3 medios de la sumatoria de, en lugar de y-1, voy a colocar acá, por ejemplo, el y1, acá el y2, pero el y2 era y1 más, perdón, u sub 1 más u sub 2. El y3 es u sub 1 más u sub 2 más u sub 3, hasta el y sub t menos 1, que es hasta donde estoy sumando, que es el u sub 1 hasta el u sub t menos 1. ¿Sí? Y entonces, como ven, cuando yo tomo esta sumatoria, esto va a ser simplemente como haber sumado varias veces el u sub 1, una vez menos el u sub 2, dos veces menos el u sub 3, y así sucesivamente hasta sumar una sola vez el u sub t menos 1. Y por lo tanto, entonces, esto de acá va a ser simplemente lo mismo que t a la menos 3 medios de la sumatoria de t grande menos t chiquita de u sub t. ¿Sí? Cuando t chiquita vale 1, entonces acá estoy sumando t menos 1 veces el u sub 1, t menos 2 veces el u sub 2, t menos 3 veces el u sub 3 y así sucesivamente. ¿Sí? Y esto entonces es lo mismo que t a la menos 3 medios de la sumatoria del u sub t menos t a la 3 medios de esta sumatoria. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo hasta ahora? ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque acá no deja de sorprender, por lo menos la primera vez que yo he visto esto, no deja de sorprenderme cómo los círculos se van cerrando acá. T a la, si los u sub t son ruido blanco con esperanza cero y varianza sigma cuadrado, t a la menos un medio de la sumatoria de los u sub t, ya sabemos qué distribución tiene, porque la hemos encontrado cuando hemos tratado de derivar la distribución asintótica para el caso de un proceso estacionario en tendencia. Hemos visto que t a la menos un medio de la sumatoria de los sub t convergía en distribución no normal con esperanza cero y varianza sigma cuadrado. ¿Sí? Eso ya lo hemos demostrado. Lo hemos demostrado en un proceso estacionario en tendencia. Vean cómo las cosas van empezando a juntarse increíblemente acá. Por lo menos para mí. ¿Sí? Hemos demostrado que... No, acá. ¿Sí? Hemos demostrado que t a la menos un medio de la sumatoria de subtest converge en distribución normal 0 con 0 sigma cuadrado. Por lo tanto, acá, increíblemente, cuando y tiene una raíz unitaria y yo evalúo la expresión t a la menos 3 medios, y yo evalúo la expresión t a la menos 3 medios de la sumatoria de y t menos 1, cuando y tiene es un random walk, es igual a expresar y menos esa sumatoria como esta expresión de acá. Y eso es lo mismo que este término menos este término. Y este término ya conocemos la distribución asintótica, porque ese término es justamente el que hemos sacado para la distribución asintótica, una distribución para un proceso que era estacionario en tendencia. E increíblemente, este otro término también conocemos qué es, porque este otro término también lo hemos utilizado para derivar la distribución asintótica de un proceso estacionario en tendencia. Y hemos demostrado que esto convergía, este término de acá, convergía una normal con esperanza cero y varianza sigma cuadrado tercios. Y de hecho, les he pedido que demuestren que la covarianza entre este término y este término era también una normal con esperanza cero y sigma cuadrado, perdón, la distribución de esto y esto, era sigma era normal con esperanza cero y varianza sigma cuadrado medios. Por lo tanto, entonces, esta expresión de acá, increíblemente, cuando los y son normales,
es equivalente a esta expresión de acá. Y esta expresión de acá es equivalente a esto de acá, y conocemos la distribución asintótica de cada componente de acá. Por lo tanto, entonces, la distribución asintótica de esto, que es igual a la distribución asintótica de esto, va a ser la misma que la distribución asintótica de esta resta. Pero la resta de esto es esto que es una normal menos otra normal. Una normal menos una normal va a ser una normal, con esperanza igual a la esperanza de este término menos la esperanza de este término. La esperanza es cero de ambos términos. Y la varianza va a ser la varianza del primer término más la varianza del segundo, menos dos veces la covarianza entre el primero y el segundo. La varianza del primero es 1, o perdón, sigma cuadrado. La varianza del segundo término es sigma cuadrado tercios. Y la covarianza es sigma cuadrado medios. Dos veces la covarianza es esto de acá. Por lo tanto, nos quedaría sigma cuadrado tercios. Increíblemente, increíble. No sé si ustedes lo habían visto ya. Espero que no. Si lo habían visto ya, realmente es de admirar. T a la menos 3 medios de la sumatoria de y t menos 1, que es exactamente igual a esto, por lo que hemos visto antes, había sido una manera bastante sofisticada de decir una normal 0 sigma cuadrado tercios. ¿Sí? Y este término de acá es justamente la parte que estábamos tratando de evaluar, que va a ser una de las partes que vamos a tener que utilizar cuando veamos lo de nuestras Brownian motions en unos momentos más. ¿Ok? Profe, una pregunta Sí, sí, que me quedó dando vuelta. sí. Si se puede ir a la diapo de arriba, por fin. Dime. Allí cuando hicimos tender en la segunda línea de las ecuaciones, cuando hacemos tender ese t elevado a menos 3 medio a esa integral, en el fondo ahí estamos diciendo que ese sub i que tiene esa sumatoria del i t menos sub i puede ser cualquiera, ¿cierto? Y por eso nosotros lo probamos con un menos uno. O tiene que ser, es que eso me quedó dando vuelta toda la demostración. ¿Tiene que ser ahí ese I para todos o se puede cumplir solo para uno? No, es para todos, ¿no es cierto? Porque estamos haciendo la suma en toda la muestra. Entonces, el primer rezago, segundo rezago, tercero, perdón, para el Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, hasta el Y T-1, T-1 grande, ¿no es cierto? Entonces estamos haciendo la suma de todos los Y, multiplicada por T a la menos 3 medios, Ya, profe, perfecto, ahí sí. ¿sí? ¿Ya? Y entonces, como estamos sumando todos los Y, esto va a ser lo mismo que integrar todo esto de acá, porque acá tenemos el Y1, el Y2, el Y3, el Y4. Entonces, si integramos esto que está en tiempo, en dominio continuo, esto va a ser lo mismo que en dominio discreto, tomar la suma de todos estos, que es justamente lo que estamos haciendo. Pues no sé si cuán sorprendidos estén con esto, pero la primera vez que yo he visto esto realmente me sorprendió mucho, me pareció increíble. Cómo de la nada empezamos a juntar cosas y estos Brownian motions son bastante poderosos justamente por eso. De hecho, también vamos a aplicar Brownian motions un poco más tarde cuando veamos, por ejemplo, test de quiebre estructural y este tipo de cosas y vamos a ver que vamos a poder expresarlos como una función de Brownian motions también. ¿Ok? Bien. Bien, vamos entonces ahora a tratar de cerrar el círculo que teníamos antes. ¿Cómo podemos cerrar el círculo que teníamos antes? Recuerden que una cosa que estamos tratando de hacer es encontrar una expresión para nuestro numerador en esta expresión de aquí, si recuerdan. El figurro menos 1 es simplemente, olvídense por ahora del sigma cuadrado, que es la manera en que vamos a llevar a esto a una normal, a una Brownian motion estándar, ¿no es cierto? Por eso hemos colocado el sigma cuadrado acá. Pero que necesitamos una expresión para el promedio, o el 1 sobre t, de la sumatoria de los y t menos 1 u sub t. Por lo tanto, entonces, voy a tratar de derivar esa expresión en función de Brownian motions y con eso llegar a lo que habíamos informalmente demostrado antes, ¿ok? Esa es la primera parte, ¿no es cierto? El numerador. Y por otro lado, en el denominador, lo que les decía es que en el denominador teníamos, a ver, tal vez acá lo haré. Sí. Entonces recuerden que teníamos que el phi gorro menos 1 era simplemente igual a la sumatoria de y t menos 1 u sub t dividido la sumatoria de y t menos 1 al cuadrado.
¿sí? Ese es simplemente lo que tenemos hasta ahora. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a multiplicar esto por 1 sobre t. Y como hemos visto, esto de acá, el denominador, para estabilizar esto, necesito dividirlo por 1 sobre dividirlo por t al cuadrado, no dividirlo por t. Por lo tanto, entonces, cuando haga esto de acá, esto va a ser lo mismo que multiplicar todo esto por t. Entonces, lo que estoy tratando de ver es cuál es la distribución asintótica de esto de acá. Porque si yo no multiplico esto por t, esto converge en distribución y en probabilidad a 0. Esta expresión sola converge en probabilidad de distribución a 0. Lo que estoy tratando de hacer es encontrar el valor de t con el cual estabilizo esta distribución. Hago que la distribución no sea una distribución degenerada, sino que converja a una distribución no degenerada. Y la distribución no degenerada, entonces, va a ser simplemente multiplicar esto por t, en lugar de multiplicarlo eh, por t a la 1 medio, o multiplicarlo por t a la 3 medios, que es lo que necesitaba, por ejemplo, en el caso de un proceso estacionario en tendencia con tendencia lineal. Acá lo que voy a necesitar es multiplicar esto por t por t. Y entonces multiplicar esto por t quiere decir que yo voy a necesitar una expresión para esta parte de acá. Para esta parte de acá. ¿Ya? ¿Sí? Porque este es el denominador. Este es el denominador de de la expresión del Figaro menos 1, ¿sí? Dividido por t al cuadrado, ¿sí? Y una expresión para esta parte de acá. Y ese es el numerador con el que estoy tratando de hacer la evaluación. Si yo tengo esas dos cosas, entonces yo voy a poder demostrar que la distribución asintótica que tiene esto, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? La gracia es que ahora voy a definir un nuevo proceso, una nueva step function, que va a ser S sub t, donde en lugar de lo que tenía antes, recuerden que la x sub t que tenía antes estaba expresada como una step function, en lo que estaba haciendo es sumar los y1 dividido t, perdón, y1t, y2t, ytt, ¿no es cierto? Yt sobre t. Acá lo que voy a hacer es voy a agarrar, en lugar de eso voy a agarrar los cuadrados, el y1 al cuadrado, el y2 al cuadrado, hasta el y sub t al cuadrado. Por lo tanto, entonces, la sumatoria de los cuadrados dividido t cuadrado va a ser simplemente lo mismo que, otra vez, como esto depende de los u's, va a ser simplemente sigma cuadrado por la integral entre 0 y 1, ¿de qué? De los cuadrados de la Brownian motion estándar que tenía antes. ¿Estamos de acuerdo? Porque cada uno de estos y son simplemente Brownian motions con hasta r, ¿no es cierto? Donde va hasta r1 sobre t, hasta r2 sobre t, hasta r igual a 1. ¿De acuerdo? Y entonces, el numerador va a converger a lo que converja esta expresión de acá. ¿Sí? Otra cosa que también podríamos hacer es simplemente mostrar que t a las menos 5 medios de esta expresión de acá va a ser lo mismo que t a la menos 3 medios de esta expresión de acá, y esto, otra vez, háganlo con calma en la casa, es simplemente expresado de este otro modo. ¿Sí? Y lo mismo ocurre para este término de acá. Entonces, todas estas expresiones, cada una de ellas están demostradas en Hamilton. Cada expresión, una a una está demostrada en Hamilton, y es simplemente seguir la manera en que hemos definido la step function, ya sea la step function X o la step function S. Cualquiera de esas nos va a llevar para poder expresar cualquier cosa que tenemos en los datos, en tiempo discreto y observado con Y, en función de Brownian motions, nada más, de los Ws, ¿sí? Y finalmente, entonces, y este sería el cherry para la torta acá, que justamente lo que habíamos visto en el anterior caso, lo que habíamos demostrado en el anterior caso acá, ¿no es cierto? Esta parte de acá, es que si es que yo tomo la sumatoria de los y t menos 1 u sub t, dividido por t, esto va a ser simplemente un medio de, por lo mismo que hemos discutido antes, el s sub t1, que sería esta parte de acá, ¿sí? Pero S sub T1 es simplemente una Brownian motion estándar de una normal 0,1 elevada al cuadrado. Una normal 0,1 elevada al cuadrado es simplemente una chi cuadrado con un grado de libertad, menos 1, que es lo que habíamos dicho, a lo que convergía esta expresión de acá, que era simplemente sigma cuadrado. Y por lo tanto, entonces, hemos llegado a la conclusión final a la que nos gustaría llegar, que es esta expresión de acá. Entonces, lo que estamos diciendo es que si es que tenemos un proceso con una raíz unitaria, ¿sí? El proceso que genera los datos es este, y nosotros hemos estimado un modelo en el que hemos estimado un proceso en el que phi podría valer cualquier cosa, y queremos testear la hipótesis nula, que phi vale exactamente igual a 1. Si la hipótesis nula es correcta, y este es un sí que es muy importante y muy grande, si la hipótesis nula es correcta, entonces lo que va a ocurrir es que yo, para poder encontrar la distribución asintótica de esta expresión, no puedo escalarla por raíz t, porque cuando la hipótesis nula es correcta, raíz t de
esta expresión, converge en distribución y en probabilidad a cero. No converge a una distribución no degenerada. ¿Por qué? Porque cuando hay una raíz unitaria, el estimador de phi no es solo consistente, sino es súper consistente. Entonces yo necesito algo distinto a raíz t para estabilizar la distribución de esto. ¿Qué necesito para estabilizar la distribución? Por lo que hemos discutido, necesito multiplicar esto por t, no multiplicarlo por raíz t, sino multiplicarlo por t. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y entonces al haber multiplicado esto por t, lo que va a ocurrir es que, como hemos visto antes, esto va a ser lo mismo que haber multiplicado el numerador por 1 sobre t y el denominador por 1 sobre t al cuadrado. El denominador, ya hemos visto que converge esta expresión de acá, que era una función de Brownian motions, que era finita, y el denominador convergía a esta expresión de acá. Esta expresión es un medio de la diferencia entre un chi cuadrado con un grado de libertad y un 1 metido ahí. ¿Sí? Y esta entonces sería la distribución correcta que yo debiese utilizar si es que yo estoy haciendo la evaluación de una raíz unitaria. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer, en lugar de utilizar esto, quiero hacer un test T, entonces el test T que yo debería utilizar debería ser phi menos 1 dividido por el estimador de la desviación estándar, y a lo que va a converger en distribución, háganlo con calma en la casa, es que esto va a converger a esto en el numerador, que es la misma parte que tenemos acá, y esto va a ser la raíz cuadrada de esta expresión que tenemos ahí. Y por lo tanto, entonces, ¿qué ocurre en el fondo? Que la distribución asintótica, para cuando yo quiero evaluar la hipótesis nula de que el phi vale 1, si es que el phi efectivamente vale 1, cuando la hipótesis nula es correcta, la distribución asintótica de este test no es la distribución convencional, la distribución de una normal 0,1. Esto debiese converger a una distribución a una normal 0,1, ¿sí? Cuando el valor de phi es distinto de 1. Y eso ya lo hemos visto antes. Pero si es que el valor de phi es exactamente igual a 1, si por mala pata hay una raíz unitaria, entonces evaluar la hipótesis nula de una raíz unitaria nos obliga a utilizar una distribución asintótica distinta a la que hemos visto hasta ahora. La distribución asintótica requiere utilizar una distribución distinta a esa. Y esa distribución, justamente porque no se conocía antes, es completamente nueva, lleva el nombre de las primeras personas que evaluaron esto, que son los señores Dickey y Fuller. Y por eso es que esta distribución se llama la distribución Dickey-Fuller. ¿Ok? ¿Qué es lo que ocurre? Dado que tenemos que en el numerador, lo que ocurría antes es que cuando queríamos testear una hipótesis nula, la diferencia entre la hipótesis nula y el estimador, si el estimador era insesgado, por ejemplo, o consistente, la diferencia entre estas dos era una distribución normal, ¿no es cierto? Y estaba centrada en cero. Eso quiere decir que la probabilidad de subestimar y la probabilidad de sobreestimar eran exactamente iguales. Sin embargo, ahora, si es que tengo la mala pata de que el phi es exactamente igual a 1, la distribución asintótica ya no es una distribución normal, ya no es una distribución simétrica. Es una distribución en la que en el numerador tengo una distribución que es claramente asimétrica. Recuerden que una distribución chi cuadrado es una distribución que es asimétrica, no es una distribución simétrica. Y a su vez, una distribución chi cuadrado con un grado de libertad, el valor esperado de una chi cuadrado con un grado de libertad es un valor que va a ser obviamente distinto de 1. Eso quiere decir entonces que lo que ocurre es que la distribución va a ser una distribución que va a ser asimétrica y que por lo tanto quiere decir que más veces que menos voy a obtener un estimador de phi que va a ser un estimador que va a estar subestimando el verdadero valor de phi. De hecho, 78-80% de las veces, aunque el verdadero valor de phi sea 1 acá, si ustedes hacen un experimento en Monte Carlo, por ejemplo, 78% de las veces aproximadamente van a obtener un estimador de phi, un valor estimado, un valor puntual estimado de phi, que va a ser menor que 1, y un valor estimado de phi o valor de phi mayor que 1, numéricamente, ¿no es cierto? Por lo tanto, entonces, lo que quiere decir es que esto va a estar cargado a una distribución asimétrica. Como está cargado a una distribución asimétrica, quiere decir que que hacer este test requiere hacer todo, repensar todo. Cómo tenemos que evaluar la hipótesis nula, cómo debemos asegurarnos de que estamos haciendo bien el test, cómo escoger bien el nivel del test. El test debería ser un test de un lado, debería ser de dos lados, etc. Todo lo que conocíamos antes con teoría sintética convencional es cuestionado cuando tenemos un proceso con raíz unitaria. ¿Okay? Lo que les voy a pedir entonces, además, es que en Hamilton está demostrado con detalle, con calma y con cuidado, es que evalúen cada una de estas expresiones que tenemos acá.
si es que tenemos una raíz unitaria y por lo tanto cómo podemos expresar esto en función de Brownell motions. Entonces, algunas de estas ya las hemos expresado, pero acá hay un resumen de las cosas que necesitamos acá. Por ejemplo, acá, esto es justamente lo que necesitamos para el numerador del test de raíz unitaria que estamos discutiendo hace unos minutos, ¿no es cierto? Esta parte de acá es el denominador del test de raíz unitaria que discutíamos hace unos minutos. Esta parte de acá la hemos utilizado para derivar distribución asintótica de un proceso estacionario en tendencia, ¿sí? Y esto también lo hemos utilizado para un proceso estacionario en tendencia. Entonces, como ven, todo esto de acá lo hemos utilizado en función de, o lo podemos expresar en función de Brownian motions, ¿sí? ¿Ok? Entonces les pediría que con calma en la casa revisen cómo podemos derivar estas partes de acá. Lo que he dicho antes, entonces, es qué podríamos hacer si es que queremos hacer un test de regresión unitaria o queremos evaluar la hipótesis nula, que el valor de phi es exactamente igual a 1. Acá es muy importante tomar en cuenta siempre cuál es la hipótesis nula y cuál es el modelo que estamos estimando. Es muy importante tomar en cuenta. El caso 1 es el caso en el que creemos que el proceso es un proceso, el proceso que estamos estimando es un proceso en el que no hay constante y solamente no hay intercepto y solamente está el coeficiente. Y nuestra hipótesis nula es que el proceso es un random walk puro. El proceso que genera los datos es un random walk puro y lo que estamos estimando es un proceso consistente con eso cuando el valor de phi es igual a 1. Si yo quiero testear esa hipótesis nula, cuando he estimado este modelo y el verdadero proceso es un random walk puro, entonces la distribución asintótica es el caso 1 de Dickey y Fuller. ¿Okay? Pero pueden ocurrir casos distintos. Por ejemplo, el proceso que genera los datos, esto es DGP, quiere decir eso, Data Generating Process, el proceso que genera los datos. El proceso que genera los datos es un random walk puro y el proceso que yo estoy estimando es un proceso en el que yo, además de incorporar el coeficiente autorregresivo, yo incorporo una constante para la posibilidad de que, por ejemplo, haya un drift. Entonces acá yo estoy estimando un modelo en el que hay la potencialidad de que haya drift, pero en realidad es un random walk puro. Este es lo que se llama el caso 2. Y lo que ocurre en esos casos, entonces, es que la distribución asintótica va a cambiar dependiendo de cuál es la hipótesis nula y cuál es el modelo que estoy estimando y cuál es el proceso que genera los datos. El caso 3 sería el caso en el cual yo tengo un random walk con drift y estoy estimando un proceso en el que incluyo, además del rezago, incluyo la constante y quiero evaluar la hipótesis nula de que el valor de phi es igual a 1, o lo que es lo mismo, la hipótesis nula es que hay un random walk con drift potencialmente y el proceso que genera los datos es efectivamente un random walk con drift. Acá sería el caso en el que quiero evaluar la hipótesis de un random walk con drift, cuando en realidad este es un random walk puro, que sería el caso 2. Y el caso 3 sería, el caso 4, perdón, sería el caso en el que el proceso que genera los datos es un random walk con drift y yo estoy estimando un proceso en el cual incorporo, además de un rezago acá, incorporo la tendencia. Y eso vamos a discutirlo en la siguiente clase, cuando veamos justamente los test, un poquito más tarde, cuando veamos los test de raíz unitaria, cuando quiero evaluar la hipótesis nula y la alternativa, dependiendo de si la hipótesis nula es que la serie estaciona en tendencia o la serie es estacionaria en diferencia.